Vamos con el mensaje para hoy. El mensaje de hoy está titulado ¿Quién hubiera imaginado? ¿Quién tería imaginado? Y es una pregunta que vamos a estar usándola para poder desarrollar el mensaje de esta tarde. ¿Quién hubiera imaginado que ese bebé que nació en un humilde pesebre allí en Belén llegaría a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo creo de que María, la madre de Jesús, y tal vez como todas las madres, ella sabía los planes que Dios tenía para su hijo, para su hijo. ¿Y por qué lo sabía? Porque un ángel se lo contó. Vamos a leerlo, Lucas capítulo 1, versos 31 al 33. Dice, el ángel le dice, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Verso 33, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá final. María sabía esto. El ángel o ángel se lo había dicho, ella lo había guardado allí en su corazón. Y a medida que iban llegando los pastores, cuando llegaron después los sabios de Oriente, fueron la confirmación de lo que Dios le había dicho a María a través de ese ángel, a través de ese ángel. Pero este nacimiento del Señor Jesús no solamente lo encontramos en el libro de Lucas, sino que también lo narra otro evangelio, lo narra el evangelio de Mateo. Y Mateo nos vuelve a decir sobre la revelación del ángel, pero le agrega otros detalles. Quisiera que lo podamos ver, Mateo capítulo 1, versos 21 al 23. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. ¿Quién hubiera imaginado, quién tería imaginado que ese bebé que nació allí en Belén sería el Salvador? Sería Emanuel, Dios con nosotros, y que llegaría a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo creo de que nuestra función como padres es poder averiguar, es poder conocer los planes de Dios para nuestros hijos. El poder profetizar sobre ellos esos planes que Dios tiene sobre ellos. Y una manera de poder profetizar sobre ellos es en relación a sus nombres. A los nombres que nosotros le colocamos allí a nuestros hijos. Es una manera también de abençoar a ellos, de poderlos bendecir. Porque lembren esto, recuerden, el nombre que nosotros le coloquemos a nuestros hijos, lo van a tener que cargar, lo van a tener que llevar toda su vida. Toda su vida. Así que no ejen, no se equivoquen, no le coloquen un nombre feo allí a sus hijos, porque no lo podemos hacer ligeramente. Fíjense lo que dice Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Muchas veces usamos este versículo en relación a lo que nosotros declaramos. Pero cada vez que tú declares el nombre de tu hijo, de tu filia, dice de que el poder de la vida y de la muerte está en tu boca en relación a lo que tú declares. ¿Y por qué les digo esto? Porque podemos colocar a nuestros hijos nombres de vida, pero también podemos colocar nombres totalmente diferentes, significados diferentes. Les pongo mi ejemplo. Mi nombre es Fernando. Y Fernando viene del alemán Fürsthundans, que significa guerrero audaz, guerrero osado, que se atreve a todo por la paz. Y créanme que lo soy así. Hay poder en nuestros nombres. Les doy otros ejemplos. Por ejemplo, Ana. El nombre de Ana significa
misericordiosa, abençoada por Dios, bendecida por Dios. El nombre de Juan, de Joao, significa el amado. Y eso lo conocemos del Evangelio. Pero también Joao, Juan, significa fiel a Dios. Y podría seguir dándoles una lista de nombres bendecidos, de buenos nombres que nosotros encontramos con un buen significado. Pero tristemente, también podemos colocarles a nuestros hijos un nombre de muerte. Por ejemplo, voy a darles algunos en español. Soledad, Soledad. Qué pena de que le coloquemos a nuestra hija el nombre de Soledad. Le estamos diciendo que va a estar sola, solciña, toda la vida. Tengamos cuidado con qué nombre nosotros le colocamos. O también, aunque a pesar yo creo de que en esta generación prácticamente no se usa, pero en la generación de aquellos que somos ya tal vez un poco mayores o de nuestros padres, muchos se colocaba el nombre a una mujer de Dolores, Dores. Coitada también, pobrecita. Le estamos declarando que iba a tener dolores toda la vida. Y si esta mujer llegase a conocer a un hombre que su apellido, su sobrenombre es Bajiga, sería Dolores de Barriga. ¿Cómo le van a decir eso? Pero también estuve pesquisando algunos nombres interesantes en portugués. Y estuve pesquisando algunos nombres que fueron registrados no cartório. Y encontré algunos interesantes como por ejemplo, Teresinha Tosse. Encontré otro, Isabel Ignorada Campos. Y uno más engrasado ainda, de homem, Pacífico Armando Guerra. Wow, es Pacífico Arma Guerra. Pero son nombres que muchas veces los padres colocan a sus hijos, intencional o sin intención, no sé, pero están marcando la vida de esos hijos para toda la vida. Hay otros nombres más populares que muchas veces la gente coloca, pero no entiende o no conoce el significado real de esos nombres. Por ejemplo, Cecilia. Cecilia es un nombre común, pero ¿saben lo que significa? Cecilia significa ciega, cega. El nombre de Claudia. No tiene ninguna Claudia aquí, ¿verdad? No voy a hablar, no. Populares. El nombre de Boris. Boris significa pelea, briga. Jacob, lo encontramos en la Biblia. Jacob era engañador, su nombre significa engañador. Ahora, lo bueno es que nosotros podemos redimir nuestros nombres. El nombre de Jacob, Dios se lo mudó, se lo cambió y su nombre fue transformado, fue cambiado para Israel. Israel significa príncipe. Así que si tenemos y encontramos de que nuestro nombre significa algo no muy bueno, pues lo podemos cancelar en el nombre de Jesús. Tal vez no podemos ir a un cartório, a una municipalidad para trocar de nombre, pero sí podemos cancelar el significado de ese nombre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un nombre en la Biblia, hay un ejemplo en la Biblia, por ejemplo, de Raquel. La Biblia nos dice de que Raquel era una mujer estéril. Pero finalmente Dios, en su gracia, en su misericordia, le dio un hijo, le dio un filho para ella. Mas ella tuvo que sufrir. Ella sufrió mucho y bendijo, abençoó a su hijo con el nombre de José. Pero ustedes saben lo que significa José. José significa dame otro filho. Así que cada vez que ella llamaba a José, estaba diciéndole, Dios, dame otro hijo. Y parece de que fue algo profético, porque Dios escuchó que cada vez que pronunciaba José, estaba diciendo el significado de dame otro filho. Y Dios le dio otro hijo. Solamente de que ella tuvo complicaciones en el parto. Y Raquel murió. Pero antes de morir, ella le colocó un nombre a ese bebé.
le colocó el nombre de Benoni. Pero Benoni significa hijo de mi tristeza, figlio da mia tristeza. Pero Jacob, el padre, él no quería que su hijo llevase ese nombre. Así que se lo cambió, se lo mudó por Benjamín. Y Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Entonces vean que los nombres tienen significado. Ahora también no se trata de colocar los nombres que están de moda. Porque hay, por ejemplo, algunos padres que le colocan a sus hijos el nombre de Messi o Ronaldinho. ¿Sabemos realmente lo que significan esos nombres? Se trata realmente de buscar el nombre con el cual vamos a bendecir, vamos a abençoar a nuestros hijos. La gran mayoría de los que estamos aquí en Japón, pues somos tal vez descendientes, y muchas veces nuestra cultura latina hace de que nosotros tengamos que colocar el nombre del abuelo, del bisabuelo, y a veces le colocamos el nombre del abuelo, del bisabuelo japonés, porque esa es la cultura, hay que colocárselo. Solamente que muchas veces esos nombres del abuelo, del bisabuelo, son nombres antiguos, nombres que no se usan. Pero nosotros en nuestra ignorancia, porque el abuelo se llamaba así, se lo colocamos. Y no sabemos que muchas veces después nuestras crianzas pueden sufrir de ijime, de bullying en la escuela por causa de esos nombres. Entonces, que realmente podamos nosotros abençoar, bendecir a nuestros hijos con nombres con verdadero significado, que pueda proclamar el plan de Dios sobre sus vidas. Así que, regresando aquí a este nombre, al nombre de Jesús, el ángel le dice: y lo llamarás Emmanuel, Dios con nosotros. Tengo 4 preguntas. La primera: ¿quién hubiera imaginado que ese bebé que nació en Belén llegaría a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Quién habría imaginado que ese bebé que nació en Belén llegaría a ser un Rey de Reyes y Señor de Señores? Y yo estoy seguro de que cuando Jesús nació allí, en esa aldea, porque no era una ciudad, Belén era una pequeña ciudad, un pequeño pueblo. Ninguém imaginó que ese bebé que nacería allí llegaría a ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Que su nombre Jesús estaría por encima de reinos. En ese momento Roma era el imperio más poderoso que había en el mundo. El nombre de Jesús estaba por encima del imperio romano. Y hoy en día Jesús, el nombre de Jesús está por encima de las potencias mundiales. Está por encima de Estados Unidos, está por encima de China, está por encima de Alemania, está por encima de Japón, que son tal vez las potencias mundiales en estos momentos. Pero también el nombre de Jesús está por encima de los nombres de las personas más grandes o famosas que tenemos en estos momentos. Por ejemplo, el nombre de Jesús está por encima de Bill Gates, el dueño de Microsoft. El nombre de Jesús está por encima de Jeff Bezos. Y no es un hombre que te da muchos besos, sino que Jeff Bezos es al que tú lo haces rico cada vez que tú compras por Amazon, porque es el dueño de Amazon. El nombre de Jesús está por encima de Elon Musk, el dueño de X, antes era Twitter, que es el dueño de la empresa de autos eléctricos más famosa y más grande del mundo, Tesla. El nombre de Jesús está por encima de Messi, por encima de Ronaldinho. El nombre de Jesús está por encima de las grandes empresas, de Microsoft, de Apple, está por encima de Google, de Netflix. El nombre de Jesús está por encima del príncipe de las trevas, del príncipe de las tinieblas. El nombre de Jesús está por encima de Jezabel. El nombre de Jesús está por encima de todo nombre que se menciona en esta tierra. Fíjense lo que dice Filipenses. Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tremendo. Dios le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todo joelho, toda rodilla que está en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. El nombre de Jesús está por encima de todo nombre. ¿Quién se hubiese imaginado que ese bebé que nació allí en un pesebre, en una manjedoura, llegaría a ser el nombre sobre todo nombre? Y quiero que pienses nos teus filhos. Quiero que pienses hasta dónde han llegado. Quem tivesse imaginado que quando os seus filhos nasceram, llegarían a ser lo que son el día de hoy. Salmos 8:4 dice: que o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Os planos de Deus para conosco, para con nuestros hijos, son tremendos. Creámosle. Empecemos con un buen nombre. Declaremos la bendición y profeticemos sobre ellos lo grande que Dios tiene para cada uno de ellos. Y al final tú te puedas preguntar, ¿quién te habría imaginado que les llegarían a ser o que les son? Vamos con una segunda pregunta. ¿Quién hubiera imaginado que ese que nació en Belén, ese bebé que nació en Belén, 2 años después sería visitado por los reyes sabios del Oriente? 2 anos depois seria visitado pelos reis sábios do Oriente? Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 2. Vamos a leer versos 1 al 6 primeramente. Dice: Jesús nasceu em Belém, na Judeia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou: onde nascerá o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Vamos para o versículo 9, del 9 al 11. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Ahora, yo he puesto esta pregunta a propósito. La pregunta es: ¿quién hubiera imaginado que ese bebé que nació en Belén 2 años después sería visitado por los sabios de Oriente? Y aquí voy contra la tradición. Aquí voy en contra de lo que se dice. Aquí voy en contra de lo que aprendimos por los filmes, por lo que nos dijeron, porque hemos creído de que los sabios, como los llama la Biblia, no habla de los 3 reyes magos como se dice popularmente, llegaron la misma noche que nació Jesús. Y el problema es de que muchas veces leemos la Biblia y la continuamos y no nos detenemos a analizar la palabra de Dios. Si me pones ahí el versículo 11, por favor, el último versículo que hemos leído de Mateo 2, dice:
cuando llegaron estos sabios, entraron en la casa y vieron al niño con su madre María. ¿Dónde nació Jesús? Nació en un pesebre, en una manjedura. Dice que no había lugar en el mesón, en el hotel donde habían ido José y María, porque estaba lleno. Les dieron allí el lugar donde estaban los animales y allí nació. Pero dice que cuando llegaron los sabios de Oriente, entraron en la casa. ¿Ok? Dice que encontraron a la crianza y a María, su madre. No estaba José. José estaba trabajando. Otro detalle. ¿Por qué Herodes, cuando se entera que nació el Mesías, manda matar a todas las crianzas menores de 2 años? Si recién había nacido, podía haber decretado todos los bebés de 1 mes para abajo, o a lo mucho 3 meses. ¿Por qué tiene que declarar de 2 años para abajo? ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando los sabios, que no son 3 reyes magos, que lo dice la tradición, la Biblia no lo dice, y cuando se usa esa palabra magos, no es aquellos que hacen magia, sino de que era la palabra que se usaba para los que veían las estrellas, los astrólogos. Tampoco la Biblia nos dice que eran 3. Esa es la tradición porque se supone que por lo que trajeron esos 3 presentes. Pero la Biblia no habla de cantidad de personas. Pero lo que la Biblia sí nos dice, de que estos sabios de Oriente vinieron, encontraron al niño en la casa y adoraron. Así que, ¿quién hubiese imaginado que esa crianza sería allí visitada por estos sabios de Oriente para poderlo allí adorar? Una tercera pregunta. ¿Quién teria imaginado que ese bebé que nasceu em Belém curaria os doentes y resucitaría os mortos? ¿Quién hubiese imaginado que ese bebé que nació allí en una manjedura, en un pesebre, sería aquel que después estaría curando a los enfermos, estaría allí resucitando a los muertos, sería aquel que estaría convirtiendo el agua en vino, sería aquel que estaría echando fuera a los demonios? Y yo me imagino lo siguiente, que ahí en la aldea, en el pueblo de Nazaret, cuando Jesús tenía ya 30 años, cuando Jesús comenzó allí su ministerio, un día estaban allí los amigos de Jesús reunidos. Esos amigos que habían sido compañeros de él en la escuela. Y tal vez estarían allí ellos preguntando, ¿se acuerdan, lembran de aquel menino que estudiaba con nosotros, que era medio tímido? Aquel que siempre le gustaba estar estudiando la ley, que decoraba, memorizaba allí los pasajes del Antiguo Testamento. Y por allí alguno de los amigos dice, él está allí curando a los enfermos en Jerusalén. Él está resucitando a los muertos allá en Galilea. Y saben, mañana él viene aquí. Mañana él viene aquí a Nazaret. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Vamos a leerlo. Marcos capítulo 6, versículos 1 al 3. Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré, cidade onde tinha morado. No sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviam se admiravam e perguntavam: ¿de onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho da Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. E sentiam-se muito ofendidos. Verso 5. Por isso, não pode realizar milagres ali. Estamos viviendo un tiempo donde las redes sociales nos conectan con personas que
tal vez dejamos de ver hace mucho tiempo. Una de las ventajas es que he podido conectarme con muchos de mis compañeros del colegio, de la escuela, ya hace tantos años. Y muchos de ellos hablan bien de mí. Algunos otros no hablan bien de mí porque no les gusta nada de iglesia, nada de religión. Y muchas veces ellos se reúnen una vez por año para poder conversar, recordar las cosas de escuela, del colegio. Y a veces me dicen, cuando vengas a Perú, procura avisarnos con tiempo, hacemos una reunión para que puedas estar presente. Y yo me imagino, así como les ponía el ejemplo de Jesús y sus amigos de escuela, yo me imagino de que cuando mis compañeros de la escuela se reúnen allí, me imagino que dentro de sus conversaciones, tal vez ellos puedan decir lo mismo. ¿Quién hubiese imaginado que ese japá es tímido? Porque yo era tímido, que no podía hablar. Yo tenía vergüenza de hablar en público, hablar al frente de mis compañeros allí en la escuela. De ese que no tenía dinero, porque a pesar de que mis padres hicieron un gran esfuerzo, me colocaron en una escuela particular, pero no era rico, no tenía dinero. Ese menino que no sabía bailar, porque yo no sabía bailar. Yo me convertí a los 15 años, así que yo no iba a fiestas. Yo imagino que sus conversas serían, ¿quién hubiese imaginado que ese se convertiría en pastor? Pero pienso lo mismo cuando veo a muchos de nuestras crianzas, de nuestros jóvenes hoy en día. ¿Quién hubiese imaginado que ese bebé que lo tenía yo muchas veces en brazos, que se llamaba Nicolás, un día iba a estar tocando la batería, un día estaría cantando aquí con el coro, y sabe Dios todo lo que Dios tiene preparado para su vida? ¿Quién hubiese imaginado que ese otro bebé que también muchas veces cargué en mis brazos, Thiago Cume, hoy sería un profesional en la fotografía y en el video y trabajando allá en Tokio? ¿Quién hubiese imaginado a otra linda bebé, Talita, por ejemplo, firme en los caminos del Señor, estudiando en la facultad y hoy en Kioto, llevando la palabra a sus compañeros? ¿Quién hubiese imaginado de que cuando esos bebés, esos jóvenes, tenemos ahí a Yumi, toda una profesional, nos ayudando aquí con el teclado? ¿Quién hubiese imaginado que cada uno de ellos llegarían a ser lo que hoy son? Yo estoy seguro de que ninguém pensó, imaginó lo que Dios sería capaz de hacer con cada uno de ellos. Y voltando aquí en la historia de Jesús, ¿quién te habría imaginado que ese adolescente llamado Jesús, que un día estaba allí conversando con los sacerdotes en el templo, llegaría a ser la piedra principal sobre la cual Dios levantaría su iglesia? Fíjate lo que dice Lucas 2:42 y 43. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta. Vamos al verso 45 al 49. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le dijo su madre.
Tu padre y yo hemos estado desesperados, buscándote por todas partes. 49. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Y desde que yo me convertí, yo me he identificado con esta respuesta que Jesús le da a sus padres. Tenía que estar en la casa de mi padre. Porque cuando yo me convertí, aún estaba en la escuela, aún estaba en el colegio, mis compañeros hacían planes para el día domingo. Planes para ir a la playa, planes para hacer un barbecue, planes para salir a pasear. Y me convidaban, pero yo les decía, no puedo, porque yo tengo que estar en la casa de mi padre. Por eso nunca falté los domingos. Siempre estuve en la casa del Señor. Y también estuve el día anterior. Estuve los sábados en la noche en la reunión de jóvenes, donde teníamos allí tiempos bendecidos. Algunas veces las reuniones no eran muy interesantes, pero ahí estaba. Yo recuerdo y yo lembro que juntamente con un par de jóvenes más nos quedábamos al final. Los otros jóvenes se iban, nos quedábamos para limpiar la iglesia, para que al día siguiente, para el culto de adoración, la iglesia pudiese estar allí bonita. Nunca falté. ¿Por qué? Porque tenía que estar en la casa de mi padre. Nadie me obligaba, pero era lo que yo sentía. Era lo que el Espíritu Santo había colocado en mi corazón. ¿Quién hubiese imaginado que ese menino tímido, flaquito, era flaco, aunque no lo crean, era magro, que nunca faltó a la reunión de jóvenes, hoy sería el pastor de esta iglesia aquí en Japón, donde han pasado cientos de niños, de crianzas, de jóvenes, de adultos en el transcurrir de todos estos años. Muchos regresaron a sus países, otros están en otras iglesias, otros deben estar no sé por dónde, pero yo te digo, nunca desprecies esos pequeños inicios. Muchas veces les he dicho, nunca le digas a tu hijo que es un burro, que no sabe, que no puede. Por el contrario, aliéntalo, porque no te imaginas lo que Dios puede hacer con la vida de esas crianzas, con la vida de esos niños. Y yo me pregunto a mí mismo, ¿quién hubiese imaginado que ese, refiriéndome a mí, que no se dejó desanimar por la gente que no creía en él, que no se dejó afectar por las críticas y por las calumnias de muchas personas, ni por muchos que no quisieron que yo llegase a ser su pastor? ¿Quién hubiese imaginado que no tiraría, no llevaría toalla? Como tal vez muchos hubiesen estado esperando para poder continuar siendo el pastor de la iglesia de Shinshiro. ¿Y sabes por qué no tiré a toalla, no llegué a toalla? Porque yo sabía el llamado que tengo. Yo sabía los planes de Dios para mi vida. Y cuando uno sabe los planes que Dios tiene para su vida, no importa las circunstancias, no importa que la gente esté en contra tuya, tú vas a seguir adelante, porque tú vas a saber que Dios está contigo. Amén. Pero también, ¿quién te habría imaginado que mi esposa llegaría a ser lo que es? Porque cuando la conocí, era una jovencita tímida. Prácticamente no se comunicaba con los extranjeros porque tenía temor a equivocarse en hablar en español. ¿Quién hubiese imaginado que esa jovencita bonita, que aún lo es, alguien diga amén, pues, con todo su potencial, Dios la estaba guardando para mí? ¿Quién hubiese imaginado?
Muchas veces nosotros no conocemos los planes de Dios, hermanos. Muchas veces nosotros no conocemos todo lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y tengo una última pregunta en este mensaje. ¿Quién hubiese imaginado que ese que murió en la cruz volvería para llevarnos al cielo? Qué tremenda promesa. Pero en ese momento, cuando Jesús nació allí en esa manjedura, en ese pesebre, ¿quién hubiese imaginado que Él sería aquel que iría a la cruz para darnos salvación y que prometería que iría a regresar para llevarnos al cielo a todos aquellos que colocamos nuestra confianza en Él? ¿Quién hubiese imaginado que aquel que entró en un burro, en un jumento allí en Jerusalén, y que después, como un cordero, yendo allí a la cruz, podría ser tu Salvador y mi Salvador, si solamente colocamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor? Si tú aún no tienes la seguridad de que si mueres en esta noche vas a ir a la presencia de Dios o no sabes dónde, pues yo te puedo decir, Jesús murió en esa cruz. Jesús vino a este mundo, no un 24 o 25 de diciembre, no es la data correcta, todo el mundo lo sabe. La Biblia habla de que los pastores estaban allí cuidando a sus ovejas, pues en esos tiempos, en pleno invierno, las ovejas no están allí afuera. Más o menos debe ser entre septiembre y comienzos de octubre. Pero no importa la data, no importa la fecha. Lo importante es que nosotros recordamos, lembramos en el tiempo de Natal, de Navidad, es que Jesús vino a este mundo. Y vino por amor a ti y por amor a mí. Para que si nosotros colocamos nuestra fe y nuestra confianza en Él y entendemos que Él murió allí en la cruz, por amor, no solamente a toda la humanidad, sino en una forma personal, por amor a ti, por amor a mí. Y que si yo coloco mi fe y mi confianza en Él, Él promete darme salvación y vida eterna. ¿Quién hubiese imaginado lo que Él puede hacer con nuestras vidas? Pregúntate tú mismo, aquellos que ya conocen a Jesús como su Salvador personal. ¿Quién hubiese imaginado que llegarías tú a ser lo que eres ahora? Si tú no tuvieses tenido a Jesús, ¿dónde estarías ahora? ¿Qué sería de tu vida? Mas gracias a Dios de que Él tiene planes perfectos para la vida de cada uno de nosotros. Así que yo quiero invitarte a que tú puedas por unos instantes poder pensar todo aquello que Dios ha hecho hasta aquí en tu vida, en la vida de tus hijos, y aún lo que Dios puede aún hacer mucho más allá de lo que tú te imaginas. ¿Quién hubiese imaginado que ese bebé que nació allí en Belén llegaría a ser el Salvador del mundo? ¿Quién hubiese imaginado que tú, no sé dónde naciste, cómo naciste, qué condiciones tuviste, pero has llegado hasta aquí por la gracia de Dios? Tal vez nunca imaginaste, nunca pensaste llegar a ser lo que eres hoy. Tal vez nunca pensaste cuando tuviste a tu hijo allí en brazos que llegaría a ser lo que es el día de hoy. Y quiero decirte, Dios tiene aún mucho, mucho más. Él va a sorprenderte, porque los planes de Dios, los pensamientos de Dios, los caminos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, que nuestros caminos, que todo aquello que nosotros podamos imaginar. Ponte de pie, por favor, vamos a orar. Quiero invitarte a que puedas fechar tus ojos, cerrar tus ojos.
en reverencia al Señor. Vamos a tener una palabra de oración. Y Señor, te agradecemos en esta tarde, Señor, por tu palabra. Te reconocemos a ti, Señor, como Rey. Te reconocemos, Señor, como nuestro Señor, como aquel que nació en ese pesebre, en esa manjedura, y que hoy es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que es aquel que fue a esa cruz para darnos salvación y darnos vida eterna. Pero ahora también quiero que piensen los seus filhos, que puedan pensar allí en sus hijos, lo que ellos pueden llegar a ser. Hasta ahora tal vez tú los has visto crecer y los has visto hasta dónde han llegado, pero tú no te imaginas aún todo lo que Dios tiene para ellos. Es que piensa por un momento hasta dónde ellos pueden llegar. Todo el potencial que Dios ha colocado en la vida de cada uno de ellos. Y que tú puedas declarar: meu filho, minha filha, nació con un propósito. Dios tiene un propósito para la vida de ellos. Así que como comencé el mensaje hablándole de los nombres, declara el propósito de Dios sobre sus vidas. Y aunque tú no lo entiendas y aunque tú no lo conozcas, declara allí donde tú estás que el propósito de Dios sobre la vida de tu hijo, de tu hija, se va a cumplir. Que Dios tiene cosas grandes y maravillosas para la vida de cada uno de ellos. Declara que van a formar familias fuertes, unidas, donde el amor va a reinar, donde tus nietos, los hijos de tus hijos seguirán en los caminos del Señor. Porque tus hijos, como sus padres, los van a poder estar guiando en esos caminos de nuestro Dios. Que todo lo que Dios ha dicho y ha declarado sobre la vida de tus hijos realmente pueda ser una realidad. Y yo te pido, Señor, en esta tarde, que tú puedas dar sueños, revelaciones a cada padre, Señor, a cada madre que está aquí en este lugar y a aquellos, Señor, que nos ven por la internet, sobre la vida, Señor, de sus hijos, pero también en relación a ellos mismos. Porque Dios no ha acabado contigo. Porque no importa si tienes 30, 40, 50 años, aún tienes media vida más por delante. Así que yo te pido, Señor, da sueños, revelaciones. Porque ¿quién imaginaría? ¿Quién imaginaría, Señor, lo que hemos llegado a hacer hasta aquí? Pero aún tú tienes mucho más. Aún tienes mucho más, Señor, para cada uno de nosotros. Y que no importa, Dios, no importa lo que otra gente piense de nosotros. Que no importa, Señor, que haya personas que estén en nuestra contra. Lo que tú has declarado y has, Señor, determinado, se cumplirá en nuestras vidas. Por eso, Señor, ayúdanos a soñar. Ayúdanos, Señor, a creer. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a entender de que tú nos vas a sorprender. Y que el día de mañana vamos a poder nosotros también declarar: ¿quién te habría imaginado? ¿Quién hubiese imaginado que yo llegué hasta aquí? Que mis hijos llegaron hasta aquí. Que mis nietos llegaron hasta aquí. Porque tú eres un Dios bueno. Porque tú eres un Dios grande. Porque tú eres un Dios que los planes tuyos, Señor, se irán a cumplir uno a uno. Y que no importa tu pasado. No importa si tú naciste en un pesebre, en una manjedura miserable. No importa si tú fuiste despreciado en tu infancia. No importa si hubo gente que estuvo en tu contra. Dios está por encima de todo eso.
Es que créele a Dios, sueña, ríe, alégrate, porque Navidad es un tiempo para alegrarnos, porque aquel que nació en ese pesebre, en esa manchadura, ¿quién te habría imaginado que llegaría a ser un nuestro Salvador? Que sería aquel que quería aprender a llenar nuestras vidas de paz, de alegría, de gozo, de realizaciones y de sueños. Te pido, Señor, tu bendición sobre cada uno de los que estamos aquí en esta tarde. Sobre cada uno, Señor, oh Dios, de los que nos están viendo allí por la internet. Señor, que la gracia y la unción tuya, Señor, pueda ser derramada grande y poderosamente. Gracias, Señor, porque es un tiempo de fiesta. Gracias, Señor, porque hoy es Natal, porque hoy es Navidad. Y podemos recordar, Señor, que ese bebé, que aún el rey Herodes estaba queriéndolo matar, los pastores, los sabios de Oriente vinieron a adorarlo. Y todos los planes que tú tenías, Señor, para con la vida de Jesús, para con nosotros, se cumplieron. Y aún falta una promesa más: que tú regresarás por tu iglesia, que tú regresarás por los tuyos. Tú no vas a regresar, Señor, por un nombre, una denominación o una religión. Tú vas a regresar por aquellos que colocaron su fe y su confianza en Cristo Jesús. Que en esta tarde tú puedas estar seguro de que tu fe y tu confianza está colocada en Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús hacemos esta oración. Amén y amén. Vamos a declarar que hoy es Natal. Nasceu humilde aqui, o Filho de Deus, alegria em toda a terra, festa lá no céu. É Natal, em nossos corações. É Natal, alcançando multidões. Celebremos esse dia como um dia sem igual, o nascimento de Jesus, o dia de Natal. Ele veio para dar paz, iluminar com sua luz. Nasceu em Belém o nosso Rei Jesus.
ser igual. O nascimento de Jesus, o dia de Natal. O nascimento de Jesus, o dia de Natal. O nascimento de Jesus, o dia de Natal. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.